Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo día, un día de bendición. Feliz domingo, 20 de septiembre ya, que vamos avanzando en este mes patrio y bueno, estamos nuevamente en comunicación a través de este medio, esperando que con la ayuda del Señor podamos ya reactivar nuestras reuniones presenciales como lo hicimos el domingo pasado. Y bueno, no pudimos hacerlo este domingo, pero esperamos y confirmaremos próximo domingo podernos ver nuevamente cara a cara, físicamente. Por lo pronto, abrazos y bendiciones. Este domingo quiero compartirles y continuar con esta énfasis en la necesidad que tenemos de estar más alertas, más conscientes de el tiempo en que nos ha tocado vivir, el tiempo que estamos viviendo hoy. Para la iglesia, para el creyente, el significado que tiene. Y bueno, a través de las centurias, los creyentes en Cristo, recordando las palabras que Él dijo, meditando en su enseñanza, lo que el Espíritu Santo ha hablado a través del apóstol Pablo en sus epístolas, nos hablan de la conducta que debe de llevarse la iglesia y de las circunstancias que van a ir aconteciendo para que nuestro Señor y Salvador Jesús regrese a esta tierra. Y esta ha sido una enseñanza, una doctrina desde el comienzo, el regreso, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy más que nunca se ha incrementado sentir, esta inquietud, tanto dentro de la iglesia como curiosamente fuera de la iglesia, gente no creyente, aún por debido a los diferentes acontecimientos que tienen alguna referencia en la escritura, hacen mención sin conocer las escrituras, sin conocer bien de fondo, sin ser practicantes cristianos, toman y hablan de estos conceptos que la escritura menciona por circunstancias que están sucediendo en el mundo. Un ejemplo, les comento, bueno, en una entrevista que hicieron a una persona de influencia, no sé exactamente cuál era su profesión, pero él hacía referencia respecto a la vacuna que quiere implantar Bill Gates, el de las computadoras. Él está metido ahora en el ámbito de la laboratorios de investigación de microbios y todo eso. Ya tiene tiempo, ya tiene 10 años, pero tienen una fundación específica para el estudio de enfermedades. Y bueno, él menciona y ha insistido y ha dado conferencias, Bill Gates, acerca de la necesidad de vacunar mundialmente y con una vacuna especial usando con tecnología microchip. Y bueno, en la entrevista que le hicieron a esta persona, él refirió, dice, acerca de este proyecto de Bill Gates, dice, es como lo que está escrito ahí de la marca que se les va a poner a todos, que nadie puede comprar ni vender si no tienen la marca, ¿verdad? Y él, así como él, a otras personas que han escuchado algunos mención de algunos acontecimientos que están escritos en la palabra, hacen referencia. ¿Cuánto más nosotros, la iglesia, podemos darnos cuenta de que efectivamente más que nunca hoy se han acelerado todas esas señales que nuestro Señor Jesús mencionó y las que el apóstol Pablo, y entonces podemos sacar esa conclusión que ciertamente nos vamos acercando al tiempo del fin de esta era, la era de la gracia. Lo he dicho muchas veces, no es el fin del mundo, es el tiempo, es el fin de un tiempo específico, el tiempo de la iglesia. Y bueno, a todo esto hemos estado hablando de qué actitud nosotros como creyentes debemos de tomar.
Y lo he dicho, no es de espanto. La misma palabra de Dios nos refiere, ¿verdad? Que debemos de alegrarnos, debemos de entusiasmarnos porque nuestra redención se acerca. Y no tener ese temor de escondernos, de asustarnos, sino de alegrarnos, vivir la vida con gozo, disfrutar día con día, estar plenos, abundantes, satisfechos del esfuerzo de nuestros trabajos, porque eso es lo que Dios quiere, que nos alegremos, nos contentemos, y más cuando veamos que aquel día se acerca. Entonces, mencioné el domingo pasado que es como las novias que se preparan para el día de su boda. Y la palabra de Dios hace una referencia alegórica a esta situación del casamiento. Y los que estuvieron el domingo, los que escucharon, es esta situación de estar expectantes, emocionantes, nerviosos, pero con la ilusión de poder ver al novio. Y la palabra de Dios nos habla acerca de este encuentro del cuerpo de creyentes, la iglesia, al cual hace una referencia como la novia de Jesús, del Cordero. Y es el encuentro y entonces es el desposamiento, la unión en el cielo de todo el cuerpo de creyentes, la novia con el novio, las bodas del Cordero. Y para esto hay una característica para poder estar en este tiempo, y es estar vestidos con ese atuendo de novia, que es de lino fino, lino resplandeciente. ¿Qué es ese vestido? Y mencionábamos, son las acciones buenas, las acciones justas que hacen todos los creyentes. Eso viene en el libro de Apocalipsis, ahí capítulo 19, y esto lo comentamos, pero algo que insiste y estamos insistiendo es de que todos debemos entonces estar más alertas, más, mencionando la palabra bíblica, velando, estando atentos, despiertos, porque, reitero, las circunstancias cada vez están más obvias. Y algo que tenemos nosotros que también tener como referencia, los creyentes, es que nuestro Señor Jesucristo, siendo judío, habiendo nacido en la nación de Israel y siendo judío, muchas de sus enseñanzas, o prácticamente diríamos gran parte, fueron enfocadas a circunstancias de la vida del pueblo judío, tanto en el concepto de Dios como las costumbres. Aunque, bueno, claro es de que Jesucristo vino al mundo, a los no judíos también, llamados gentiles, y es donde tenemos la revelación de el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para los no judíos. Pero Jesús, siendo judío y estando bajo las costumbres y normas y la ley judía, él enfatizó varios aspectos, y es por eso que podemos nosotros fijarnos en lo que sucede en la nación de Israel con el pueblo judío, qué acontecimientos están relacionados con lo que Jesús mencionaba acerca de su regreso, qué acontecimientos iban a suceder para estar más ciertos acerca de su regreso. Y bueno, no voy a leer todos, el día de hoy solo quiero hacer un énfasis en que debemos de estar alertas y en acción. Pero sí observando qué está pasando en la nación de Israel. Y
Así rápidamente, si ustedes han visto algunas noticias internacionales, no todas las noticias internacionales se transmiten en México, más bien es a través de las noticias del Internet, las noticias de Gmail, de Yahoo, donde son más estas noticias de acontecimientos en el mundo. Bueno, algunas de estas noticias refiriéndose a la nación de Israel. Si ustedes a lo mejor lo escucharon, ¿verdad? Se hizo ya un pacto de paz entre israelíes y árabes. Entonces, este pacto de paz, donde se va a ver estas relaciones comerciales, de educación, de convenios, alteró a otros opositores iraníes, pakistaníes y los palestinos que viven en Israel. Pero esta noticia, búsquenla en internet, estas diferentes acuerdos que han llegado, porque todo esto va a un punto que va a llevarse a cabo y que es la construcción del nuevo templo en la ciudad de Jerusalén. ¿Gustan agüita? Y hay otros artículos y noticias donde nos hablan que como es desde hace años, hay bodegas donde ya tienen todos los materiales con que van a levantar y construir el templo, ornamentos, vestiduras, pero algo interesante es de que dentro del movimiento de los judíos hay el movimiento ortodoxo, los judíos que ustedes han visto que visten de negro con su gorrito y las churritos, son los judíos ortodoxos. Ellos ya ordenaron sacerdotes, ya los vistieron y ya hicieron un primer sacrificio en un lugar donde es a un lado de donde está ahorita la mezquita de Omán, o sea, musulmana, donde se supone que estuvo construido el templo. Y bueno, digo, es más profundo, pero ya está todo esto establecido físicamente y políticamente. Para poderlo llevar a cabo ya se iniciaron los trámites con el apoyo de Estados Unidos. Inclusive búsquenlo porque esto es súper importante. Se ha llegado a un acuerdo entre musulmanes, judíos y ¿saben quién? La Iglesia Católica, para nombrar a Jerusalén la ciudad del Pacto de Abraham. ¿Y por qué la ciudad del Pacto de Abraham? Bueno, porque Abraham es el patriarca, el papá de la religión musulmana, el papá de la religión judía y el papá de la religión cristiana. Entonces, estas tres principales religiones del mundo tienen su epicentro en Abraham y en el entorno del área geográfica de Israel. Y entonces llegaron a un acuerdo los líderes religiosos musulmanes, ortodoxos, judíos y el Papa Francisco tuvieron ya una reunión donde llegaron a un acuerdo para declarar Jerusalén la ciudad santa del pacto abrámico. Y van a construir una gran plaza donde van a estar 3 iglesias juntas en esa plaza. Bueno, un edificio para la iglesia católica, un edificio para la iglesia o la sinagoga judía y una mezquita para los musulmanes y poder convivir y compartir. Y bueno, muy interesante de que esto ya está ya para estarse, si no es que ya se está construyendo.
¿En qué nos enfoca todo esto? Bueno, y entrevistas, algo que llama la atención, entrevistas a líderes judíos acerca del Mesías. Y lo dicen muy claramente, ¿verdad? Dice, nuestro Mesías es una persona de carne y hueso, un político, un líder que va a llevar a nuestra nación a esa posición importante, y no aquel hombre que los cristianos creen que dice, ese no es nuestro Mesías es de carne y hueso humano. Y le hacen la pregunta diferente si es el mismo pensar, el mismo sentir que tienen los judíos para la venida, la manifestación de su líder político importante mundial, el Mesías que esperan ellos, el que va a restaurar el sacrificio en la construcción del nuevo templo. Bueno, todo eso son señales que no estaban antes, son señales que no había. Jesús mencionó lo que por años y siglos se han mencionado. Habrá hambre, pestes, epidemias, guerras. Y un punto a resaltar importante para la iglesia, para nosotros los creyentes, que Jesús menciona allí es reino contra reino. Reino contra reino, porque dice, habrá rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿De qué hablaba Jesús? Del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Hoy más que nunca está de una manera totalmente abierta esta lucha. Y nosotros, ¿de qué reino somos? ¿Del reino de la luz? Pues debemos entonces vestirnos con las armaduras del reino de la luz y tomar las armas que no son de creación humana, como dice la Escritura, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Esas que vienen a nuestro ser para atacarnos, para destruirnos, que es la palabra de Dios, la fe, la oración, la alabanza, la adoración, armas poderosas que tenemos. Entonces, razón de más para que nosotros estemos entrenándonos al uso de las armas de nuestra milicia, el uso de las armas como el ejército de Dios. Es la oración, la oración, la oración, el conocimiento de su palabra para tomar la dirección, la adoración que nos fortalece, que nos va a nutrir y recibir de parte de Dios esa unción de poder. Acción, la fe en acción. La fe sin obras es muerta. Entonces todo esto nos lleva, y quiero entonces leer lo que Jesús dijo para una advertencia para la iglesia. Cuando le preguntan a él acerca de su retorno, él da 3 parábolas, y una de estas parábolas es la de las doncellas, las 10 vírgenes, que estoy seguro que usted la ha escuchado, pero rápidamente quiero leerla, no sin antes hacer una oración. Unámonos en oración. Padre bueno, Señor nuestro Dios, tú eres el creador de todas las cosas. Por amor tuyo, Señor, tú diseñaste todo lo que nosotros podemos ahora ver y disfrutar. Y aún el mundo invisible, lo que no vemos, que es mucho mayor de lo que vemos, Señor, pero lo que vemos es maravilloso, y lo hiciste para que nosotros nos deleitásemos en ello, Señor. Todo lo que diseñaste y tu provisión, pero más que todo tu amor, el amor tuyo que nos identifica contigo, Señor, que nos une contigo. Tú eres amor, Señor, y tu palabra nos dice que el que no ama no te conoce a ti. Ayúdanos, Señor, a caminar en la senda de justicia, de tu amor, de tu misericordia. Sí, Señor. Y Padre, danos la revelación de tu palabra para entenderla y caminar por esa senda
de tu palabra, Señor. El camino es angosto, ayúdanos a caminar por él. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta historia en Mateo 25, Jesús dijo, y en aquel día el reino de Dios será como 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaban sus lámparas y también aceite de reserva. Cuando el novio se demoraba mucho, todas las vírgenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó, escuchen, oigan, ya viene el novio, salgan a recibirlo. En ese momento todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas le dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron, no les podemos dar nada, porque no quedará suficiente para ustedes ni para nosotras. Más bien, vayan ustedes a los vendedores de aceite y cómprenles. Ya se iban cuando llegó el novio y las vírgenes que estaban listas entraron a la boda con él. Luego, alguien puso seguro a la puerta. Después llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les contestó, la verdad es que yo no las conozco. Así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Esto que dijo Jesús fue una advertencia muy clara en esta alegoría, en este ejemplo de esta boda, donde las doncellas, las vírgenes es la iglesia, van a ir a la boda, el novio, Jesús, el Cordero, pero hablando, porque está hablando de su regreso, y por eso Jesús dice acerca de su regreso que es el reino de los cielos, es como este ejemplo. Y la iglesia, estas doncellas, estas vírgenes representan la iglesia. Y miren, aquí menciona 10, pero la mitad, del 50% descuidados, no vigilando. La otra mitad, sí. ¿De qué porcentaje, de qué lado queremos estar? ¿Y qué tenemos que hacer? Estar preparados llenando nuestra vasija de aceite, es decir, nuestra vida, nuestras acciones con la unción del Espíritu Santo. ¿Dónde obtenemos la unción del Espíritu Santo? Solamente a través de la oración. Oración, tiempo de oración. Ahí viene la unción, la llenura a nuestras vidas de ese aceite, de esa unción del Espíritu Santo. Por eso es tan importante ahora no redoblar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar nuestro tiempo de oración. Lo he comentado en otras anteriores, es que seamos sinceros delante de Dios cuánto tiempo oramos. Nosotros nos podemos autoengañar, autocomplacer, decir yo estoy bien, ya cumplí, ya leí, ya tuve un ratito. No, porque las cosas que van a suceder, escrito está, son para estar más preparados, más preparados. Es un tiempo de preparación. Dios ha permitido esta pandemia del COVID como un tiempo de preparación para creyentes y no creyentes. Un tiempo de reflexión para creyentes y no creyentes. Un tiempo para cambio de actitudes para creyentes y no creyentes. Ese es diríamos, dentro de todo lo negativo,
lo positivo de esta pandemia. Bien, mandé por ahí primeramente un breve video acerca de tocar el shofar. El shofar son esos cuernos de carnero que usó el pueblo de Israel como las trompetas. Las trompetas las usaban para avisar de festividades, de prepararse para alguna acción, prepararse para la guerra, pero principalmente para festividades religiosas. Y este viernes comenzó el Año Nuevo Judío, el cual llaman Rosh Hashanah, que comienza en el mes de Tishrei. ¿Y qué es Rosh Hashanah? Bueno, es para los judíos el celebrar o recordar la creación del hombre. Es decir, cuando Dios crea a Adán y a Eva. Y desde haciendo el estudio en los escritos y los libros que tenían, bueno, estamos celebrando el año 5781 de la creación del hombre. Comienza un nuevo año de la creación del hombre. Entonces vamos para el año 5782. Pero esta fiesta la celebran en 2 días, deseándose buenos deseos de año nuevo. Pero el inicio son con oraciones y el tocar el shofar, este cuerno de carnero. Así es como comienzan, un llamado al arrepentimiento, un llamado a la reflexión. De hecho, estos días de aquí al día próximo domingo 27, es un tiempo de estar en oración y meditación para celebrar el día de expiación, que es el Yom Kippur, día en el cual, como vemos en el libro de Levítico, de Deuteronomio, era el día de expiación del pueblo, el día en el cual se sacrificaba animalito, macho cabrío, para perdón de los pecados del pueblo. Bueno, entonces es un tiempo de invitación especial, un días de recluirse para estar reflexionando de lo que se ha hecho bueno y lo que se ha hecho malo. Entonces, bueno, a nosotros no es de guardar esta tradición, esta fiesta así como lo lleva la nación de Israel, los judíos, pero sí un tiempo para tomar estos principios que son bíblicos, estos principios que Dios estableció para la nación de Israel como principios para nuestra vida. Entonces, podemos aprovechar esta semana para tener tiempo especial de meditación y de perdón. O sea, el enfoque aquí es pedir perdón por aquello, reitero, que no se ha hecho, que deberíamos de haber hecho, y por aquello que hemos hecho mal. Entonces, tiempo de reflexión, pero inicio de un año nuevo espiritualmente. Y esto tiene todo un contexto espiritual también, solo que, bueno, nosotros debemos de estar agradecidos y nuestros ojos puestos en Jesús, el Mesías, el Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey. Bien, quiero rápidamente mencionar algo que el apóstol Pablo escribe y lo escribe a los romanos, y está en el capítulo 13, pero que tiene esta connotación de énfasis a esto que estoy diciendo, a que debemos de estar más atentos. Y dice así, en el Romanos 13, 11. Es bueno que hagan esto que les digo, porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño,
porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Y yo lo aplico a esto. Nuestra salvación, nuestra redención, nuestro encuentro con el novio está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de las tinieblas y vistámonos con lo que le pertenece a la luz. Hagamos a un lado las obras de la oscuridad, de las tinieblas. Dejemos de estar vistiéndonos de esas obras que no están bien y revistámonos con lo que pertenece a las obras de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día, a la luz. Debemos, con nuestra manera de vivir, de actuar, de hablar, dar a conocer más esta luz que somos. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Puede ser que ahorita seamos un cerillito, ahí un cerillito, pero es momento de que llenar más nuestra lámpara de aceite, que empiece a crecer esa llamita se haga más grande, más grande, más grande, más grande. Pedir, Señor, aviva el fuego en nosotros. Aviva ese fuego en nosotros. Bueno, pues es mi deseo que sean prosperados en todo, como el apóstol Pablo dice, una vida plena en Él. Amén. Dios les bendiga y estaremos en contacto. Feliz domingo, que disfruten mucho. Bendiciones.